Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 3 de agosto de 2023 y esto es La Contracrónica. Hace 2 meses, el día 4 de junio, el ejército ucraniano lanzó su ofensiva veraniega en torno a la ciudad de Orihiv, en la provincia de Zaporilla, y la de Velika Novosilka, en la de Donetsk. Por el lugar donde se encuentran ambas poblaciones, todo indicaba que su intención era avanzar hacia el mar de Azov y cortar así el puente de tierra que une el Donbass y la península de Crimea. Un puente de tierra que el ejército ruso construyó durante los 2 primeros meses de la guerra. Tras el rápido avance de los meses de agosto y septiembre del año pasado, algunos analistas mostraron cautela. De un año a otro, muchas cosas habían cambiado en los dos bandos. Y un largo invierno, sin apenas movimientos reseñables, invitaba a pensar que los rusos se habían establecido firmemente en las zonas ocupadas. En el bando ucraniano, el ejército, que al principio estaba formado por efectivos reclutados a toda prisa tras la invasión, se ha transformado en una unidad de combate experimentada y efectiva que cuenta, además de eso, con apoyo occidental. En el bando ruso se han aprendido los errores cometidos durante la primera fase de la guerra, y la estrategia que exhibe hoy está muy lejos de aquella guerra relámpago que desplegó durante los 2 primeros meses del conflicto. Como consecuencia, la de Ucrania se ha convertido en una guerra de desgaste. Cuando los ucranianos emprendieron los primeros avances a principios de junio, comprobaron que lo que tenían enfrente era una línea impenetrable de campos minados, posiciones fortificadas, artillería lista para la defensa y ataques desde el cielo por parte de helicópteros. Los rusos, en definitiva, se han encastillado en la porción de Ucrania que ocupan. Sus defensas tienen en algunos puntos hasta 30 kilómetros de profundidad y están erizadas de minas, trampas para tanques y trincheras. Ucrania no estaba preparada para una resistencia tan numantina, seguramente porque no se la esperaba. Es por ello que, si pretenden seguir avanzando, necesitan con urgencia una panoplia de armas de las que no disponen ahora, al menos en la cantidad adecuada. Armas tales como equipos especializados en la eliminación de minas, sistemas de defensa aérea y misiles anticarro para poder repeler los contraataques rusos desde una distancia mayor. Los generales rusos no parecen por la labor de ponerse en marcha más allá de las inmediaciones de su zona de seguridad en la línea del frente. Ahí es donde esperaban al ejército ucraniano, que no se puede permitir tantas bajas porque su número de efectivos es notoriamente inferior al del ejército ruso y que precisamente por eso no ha caído en la trampa. Este parón en el frente les obliga a utilizar sus armas de precisión y largo alcance, valiéndose de la inteligencia occidental para castigar la retaguardia rusa. Eso mismo parece que es lo que están haciendo. El 11 de julio mataron a Oleg Tsokov, un general ruso, en la ciudad de Berdiansk, un puerto en la costa del mar de Azov. El día 17, el puente de Kerch fue atacado nuevamente y los drones ucranianos, como veíamos este mismo lunes en la Contracrónica, han hecho diana en varios puntos de Moscú y del sur de Rusia. Pues bien, para abordar este tema de la ofensiva ucraniana, justo cuando atravesamos el ecuador del verano, nos acompaña hoy en la Contracrónica un analista muy brillante, también muy esperado por parte de los contraescuchas y bien conocido en la red, ya que es director de The Political Room, una revista magnífica de política exterior, y dueño del popular canal de YouTube Cosas Militares. Como digo, muchos contraescuchas me lo habían pedido con anterioridad. Aquí lo tienen. Yago Rodríguez, como os decía hace un momento, es uno de los tipos más solicitados en la Contracrónica. No sé ni cuántas veces me lo habéis pedido y al final, pues nada, la verdad es que no es que haya salido de mí y no por falta de ganas, porque ya hace tiempo le comenté de hacer un programa juntos, sino de él, que me escribió el otro día y yo, claro, pues vi la luz. Dije, magnífico tener a Yago Rodríguez en la Contracrónica. Esto es la mejor noticia del verano, porque la ofensiva ucraniana está muy ralentizada
ralentizada y quería hablar este tema. Es un tema que ya llevé a finales de junio, si mal no recordáis, pero acababa de empezar. En aquel entonces todavía no podíamos sacar muchas conclusiones. No sé si hice aquel programa pues allá por el día 18, 19 de junio aproximadamente, no me acuerdo. Pero vamos, llevaban unos 15 días aproximadamente. Ahora ya no, ahora llevan 2 meses, hay un goteo de noticias desde entonces, que si no consiguen avanzar, que si se están encontrando campos de minas por doquier, que si hay unas minas encima de las otras que les vuelan los Bradleys y los tanques, que si no consiguen ganar un solo metro. Luego tenemos por el otro lado a la propaganda del Kremlin diciendo que esto ha sido un fracaso absoluto, que está un poco menos que en retirada. Bien, lo que sabemos es lo que sabemos, es mucha más información, os lo puedo asegurar. Tenemos de la guerra de Ucrania que la de los contemporáneos, qué sé yo, del desembarco de Normandía, tuvieron del propio desembarco de Normandía, al menos 1, 2 o 3 días después. Hoy la información circula muy rápido porque recibimos continuamente reportes por parte de los propios soldados que graban cosas con sus teléfonos móviles, los servicios de información de los gobiernos que liberan imágenes obtenidas con drones, etc. Así que los analistas, y Yago es uno de ellos, uno especialmente brillante, contamos con un arsenal de material de fuentes directas recién llegadas del conflicto, que nuestra labor obviamente es trillarlas e interpretarlas. Bien, pues dicho esto pasamos ya con Yago. Muy buenas, Yago, ¿cómo estás? Muy bien, Fernando. Encantado de estar en el programa y aprovecho para tomar nuevamente la iniciativa y decirte que de paso tenemos que quedar algún día para desvirtualizarnos, que se dice. Sí, porque tú y yo nos conocimos creo que en un programa de Sergio hace ya un tiempo. Me sorprendió lo francamente bueno que eras y lo bien que abordabas estos temas. Luego descubrí The Political Room, que es una revista que tienes montada en internet. Os la recomiendo, está muy bien. Es una revista de política exterior. Llevan los temas del día al día, nunca mejor dicho. Vamos, que el último artículo, según estoy leyendo ahora mismo, es de Daniel Gil Iglesias, es de hace solo 5 horas. Vamos, que encontraréis actualizaciones prácticamente diarias sobre temas que al menos a mí me gustan mucho y entiendo que a la audiencia también, porque son de política exterior, geoestrategia, etcétera. Vamos, que el trabajo que hacen, y más tratándose de que lo hacen en español, pues es francamente meritorio. Bien, pues le conocí a Yago con esto, de ahí pasé a The Political Room y desde entonces no me pierdo ni procuro ni un solo artículo de los que publican y siempre que puedo quiero actualizarme me veo el canal, Cosas Militares, que es lo que te ha hecho mundialmente famoso, Yago. Bueno, hombre, pues hay que divulgar y dar un poco a conocer, ¿no? Todos los retos que tenemos como país, como sociedad y en ello estamos. Y, por cierto, te escucho, bueno, yo te lo he comentado, pero también se lo digo a la audiencia que me ha hecho bastante ilusión porque de manera habitual, pues con mi hermano te escuchábamos bastante, especialmente durante la cuarentena. Así que, bueno, enhorabuena a ti también, desde luego, por todos los programas que haces y por tratar la política internacional, que cada vez es menos internacional y más casi nacional, te diría. No hay tema internacional que no nos termine afectando. Esa es la realidad. Hoy el mundo está muy interconectado y los países, a no ser que seas, pues no lo sé, vivas en una isla desértica o algo así, dependes de lo que pase a tu alrededor. En concreto, lo de Ucrania nos ha impactado directamente, a pesar de que Ucrania está francamente lejos de España, no digamos ya de Hispanoamérica. Bien, vamos con el tema, Yago, si te parece. Vamos con esto de la ofensiva, de la que se está hablando a lo largo del verano. Se está hablando poco en comparación con lo que se hablaba de Ucrania hace solo un año, hace año y medio, no digamos, cuando se produjo la invasión, o lo que se habló a lo largo del mes de mayo con la toma de Bakhmut final, o lo que se habló en finales del verano pasado con la gran ofensiva ucraniana que fue muy exitosa. Ahora poco porque, ya sabes, la gasolina de las noticias son los sucesos impactantes y no está produciéndose en Ucrania ningún suceso impactante, absolutamente nada. Tienes que ir a buscar las noticias, poco menos. Sí, bueno, efectivamente. Y ese es el fruto precisamente del estancamiento de la ofensiva, que por ahora pues no ha logrado arrojar grandes resultados, como tú mismo has apuntado de una manera bastante clara, ¿no? Quizás lo más relevante que está sucediendo ahora pues sea la preparación del invierno por parte de Rusia, el ataque contra todo lo que tiene que ver con infraestructura productiva del grano. Están atacando numerosos silos tras bloquear nuevamente navalmente la exportación de grano ucraniano y, en fin, toda una serie de tácticas para elevar el precio del mismo y obtener influencia en África por parte de Rusia. Pero lo que es la ofensiva pura y dura, como tú comentas, pues, bueno, parada, no hay que descartar que pueda haber algún suceso impactante,
Pero esto además, el hecho de que esté pues tan estancada, luego sí que podemos entrar en los detalles, ¿no? Pero tiene que ver también pues con el hecho de que los rusos han preparado notablemente bien una defensa en profundidad y, como tú bien apuntas, en el momento en el que no hay noticias, pues también se pierde relevancia política y eso tiene que ver con la posibilidad de que si no se logra un resultado haya algún tipo de iniciativa de paz a lo largo de este otoño, lo cual es también muy relevante estratégicamente hablando. La iniciativa de paz se está masticando, ¿eh? Bueno, desde luego, desde luego. Y bueno, tenemos además varias iniciativas de paz, ¿no? Incluso tenemos pues una planteada, digámoslo así, por África, a partir de la Unión Africana. Tenemos los árabes ahora tratando de poner la suya propia, liderados por Arabia Saudita. Y sobre todo tenemos la iniciativa de paz china, que es particularmente interesante porque, bueno, tú bien lo sabes, porque al fin y al cabo aquí hablas mucho de historia, ¿no? Cómo ha cambiado la historia en apenas 50, 70 años, como para ver a África o a países árabes o a China mediando en un conflicto europeo y lanzando iniciativas de paz, ¿no?, entre países europeos, algo impensable hacía no tanto. La cuestión es que la iniciativa de paz china quizás es la más potente de todas por la capacidad de arrastre diplomático que tiene Pekín, y en este sentido sirve también para meter una cuña entre los aliados occidentales, puesto que aquellos más favorables a concluir una guerra en la que Ucrania no logre resultados pues van a tener un muy buen argumento político y diplomático al que agarrarse, ¿no? Y de hecho es muy probable que Rusia y China pues hayan concitado la propuesta de paz china, ¿no? De tal manera que en esa reunión, justo en el primer aniversario de la guerra que mantuvieron Xi Jinping y Putin, se acordó, digamos, una especie de hoja de ruta, ¿no? Si Rusia detiene completamente la ofensiva ucraniana, China va a poder darle inercia, por así decirlo, darle fuerza a esa iniciativa de paz que llevan trabajando desde marzo prácticamente. La paz todavía no ha llegado y no sabemos cuándo llegará. Esperemos que sea pronto, pero claro, que no sea una paz a cualquier precio, que es lo que denuncian los ucranianos con razón. Si la paz es que los rusos se queden con una quinta parte de nuestro país, pues tampoco la queremos. Sería la paz del cementerio, ¿no? Que es muy pacífico, pero es un lugar en el que nadie quiere estar. Lo que intenta el gobierno de Ucrania ahora mismo es tratar de darle un golpe que sea, no sé si decisivo, pero sí lo suficientemente serio, una humillación, en una palabra, como la que les proporcionó a finales del año pasado, en el último cuatrimestre, para que dentro de Rusia algo empiece a moverse. En el caso, vamos a hacer... Esto es ficción, evidentemente, porque no ha sucedido. Si les hubiera salido bien la operación, que todo indicaba que era llegar hasta el mar de Azov, es decir, a la localidad de Berdiansk, por ejemplo, no digamos ya retomar Mariupol, en ese caso, Rusia difícilmente hubiera podido seguir sosteniendo esta guerra. Hubiera sido, después de las humillaciones y los repliegues del mes de agosto y septiembre del año pasado, otra igual era muy difícil. De hecho, era casi la única vía de poner fin a esta guerra y forzar un acuerdo de paz, o mejor dicho, unas negociaciones, no un acuerdo, unas negociaciones de paz en las que pudiera Ucrania sentarse con derechos y con fuerza, en una posición de fuerza. Ahora mismo eso no se ha conseguido. El frente está más o menos como estaba hace un par de meses. Y la razón hay que ir a buscarla en algo que ya se ha apuntado, Yago, y es que no se esperaban encontrarse a los rusos detrás de una línea de fortificaciones tan potente. Yo, conforme he ido leyendo a lo largo de los 2 últimos meses, me he quedado muy sorprendido. Esencialmente durante el invierno, aparte de lo de Bakhmut, que corría a cargo de Wagner, el resto del tiempo han estado fortificándose. Hay partes del frente que tienen una profundidad de 20 y de 30 kilómetros, de campos minados, de trincheras, posiciones defensivas, etcétera. Efectivamente, bueno, la línea defensiva que han planteado los rusos es impresionante. Recordemos que el esfuerzo empezó hace poco menos de un año, cuando tras esas debacles que padecieron en la ofensiva ucraniana del norte de Kharkov y tras tener que retirarse de Gerson, que fue una decisión pues para reducir el frente y hacerlo mucho más defendible, ya que en estos momentos el río Dnieper constituye prácticamente la mitad del frente y, como la gente comprenderá, pues cruzar el Dnieper y asaltar a través de él es poco menos que imposible, ¿no? Entonces fue una decisión dura para los rusos, pero que ha pagado porque les ha permitido reunir una gran densidad de fuerzas y les ha hecho ganar una cantidad tremenda de meses para fortificar todo eso, ¿no? Y entonces, una defensa en profundidad lógicamente requiere bastante tiempo, medios de ingenieros, vehículos especializados,
y mucha mano de obra para ser construida. Tened en cuenta que estamos hablando de más de 200 kilómetros de línea densamente fortificada con puntos de hasta 30 kilómetros de profundidad. ¿Cómo se constituye habitualmente? Pues en esencia tienen tres zonas, ¿no? La primera es lo que se considera la zona avanzada. La intención en esa zona es hostigar al adversario, canalizar sus ataques, ver la fuerza con la que ataca y servir un poco de amortiguador, ¿no? Si el adversario logra superar la zona avanzada, que pueden ser en el caso actual pues unos 6 kilómetros de profundidad, entonces ya empieza la línea principal, ¿no? En la línea defensiva principal el objetivo es contener al grueso de la fuerza adversaria. Es ahí donde se colocan los principales obstáculos, los dientes de dragón, no sé si lo habéis comentado, esos pirámides de cemento, ¿no? Erizos checos, en fin, las zanjas antitanque, todo este tipo de elementos. Y ya si aún así el enemigo tuviera suficiente fuerza para penetrar esa zona defensiva principal, línea defensiva principal, habría una línea secundaria, ¿no? Que, bueno, pues sirve por si hay penetraciones locales en la línea principal, tener un punto al que retirarse y evitar que el frente se rompa por completo. Normalmente funciona de esa manera. Normalmente el grueso de las minas se ubican junto al grueso de los obstáculos en la línea defensiva principal. ¿Qué ha sucedido en este caso? Que no ha sido así. Entonces, los rusos han hecho un esfuerzo tremendo para minar también todo lo que era la zona avanzada. Entonces este ha sido uno de los primeros problemas que se han encontrado los ucranianos. La defensa ha sido a ultranza desde la primera línea defensiva y el grado de fortificación ha sido más elevado de lo que es habitual incluso para una doctrina como la rusa. A partir de ahí los rusos han utilizado una cosa que se conoce como, lo llaman ellos ahí, defensa activa. La defensa activa esencialmente consiste en que cuando entra una unidad ucraniana, una unidad acorazada, mecanizada, ¿no? De carros de combate, infantería en su interior, en el interior de los blindados, pues yo, en lugar de estar esperando pasivo a que esa fuerza se interne en los campos de minas, en las zonas de destrucción que yo he preparado, lo que hago es lanzar mis propios contraataques. Le lanzo mi propia columna, mi propia compañía de carros de combate para contraatacar. Lo bueno de este modo de defender es que eres muy ágil, es realmente muy flexible, rápidamente reaccionas a por donde te están atacando. El problema es que expones muchas fuerzas en todos estos pequeños contraataques y por tanto te puedes correr el riesgo de desgastar mucho. ¿Qué ha sucedido? Pues que los ucranianos... Sí, dime, perdona, Fernando. No, continúa, estaba escuchándote. Bueno, pues esencialmente lo que ha sucedido es que los ucranianos han visto que no iban a poder hacer guerra de maniobras, que no iban a poder, tras los primeros asaltos a aquellos primeros días, entre el 5 y el 15 de junio aproximadamente, vieron que no iban a poder romper, vieron que no iban a poder hacer guerra de maniobras y pasaron a hacer lo que se conoce como una batalla por atrición. Entonces la batalla por atrición es una especie de guerra de desgaste, pero llevada a la batalla y con una intención, que es conseguir que en el último momento, en última instancia, hay un punto de colapso de la defensa enemiga porque se ha desgastado lo suficiente y ahí ya puedes hacer guerra de maniobras, ¿no? Entonces, los ucranianos lo que querían era desgastar a los rusos, viendo que no habían podido inicialmente romper, pues desgastarles lo suficiente como para poder romper. Pero en realidad lo que estamos viendo aquí es que están tratando de engañarse mutuamente. Los rusos les habían preparado una trampa casi perfecta a los ucranianos pensando que iban a hacer un ataque campal a partir del mes de junio y que iban a ir cayendo una oleada tras otra de unidades. Eso no se produjo porque el ejército ucraniano anda mucho más escaso de efectivos que el ruso y vieron que no podían seguir cuando hicieron los primeros tanteos. Y ahora parece ser que es al contrario, los que tratan de atraer a los rusos son los propios ucranianos. Los rusos, por cierto, en las últimas 2 semanas han empezado a hacer una defensa adelantada, ¿no? Están tratando de tomar posiciones y al final podría convertirse esto en una ofensiva rusa. Si les termina de salir, bueno, claro. No sé si tanto como una ofensiva rusa, ¿no? Porque eso requiere una cantidad de medios que yo creo que Rusia, pues con el desgaste que padece en Bakhmut, difícilmente va a poder recuperar. Pero es cierto que, bueno, mientras los ucranianos atacan en el centro del corredor terrestre, que es donde está, como bien a punto, pues ese objetivo estratégico que sería alcanzar el mar de Azov, la frontera incluso con Crimea, lo cierto es que los rusos organizan sus propios pequeños contraataques locales, aprovechando esa superioridad numérica de la que hablas, precisamente con el objeto de poner a prueba un ejército ucraniano que tiene menos medios al fin y al cabo, ¿no? Y han conseguido, cabe decir, un éxito los rusos, y es que han logrado recientemente en el frente norte, que está totalmente separado del centro del corredor terrestre, ¿no? Precisamente buscando
atacar ahí para que los ucranianos tengan que desplazar al otro extremo del frente sus refuerzos, ¿no? Entonces han lanzado un contraataque allí los rusos y ha sido bastante exitoso dentro de la dinámica en la que estamos, que es de una guerra más o menos parada, ¿no? Y han logrado expulsar en este caso a los ucranianos de la orilla oriental del río Serebets. Han tomado una serie de aldeas, pero es verdad que no es nada relevante. Es cierto, no obstante, que creas una serie de dilemas al mando ucraniano que quiere concentrar sus fuerzas en el corredor terrestre y a la vez tiene que mantener un frente muy delgado en el norte. Y de ahí pues ese pequeño avance que han logrado los rusos. Pero tanto como una contraofensiva, probablemente los dos bandos estarán demasiado desgastados como para lanzar grandes ataques, aunque sí caben ataques locales, pequeños contraataques, por supuesto. El ejército ucraniano es muy distinto al que vemos hoy al que veíamos en los primeros compases de la guerra. Al principio tenía aspecto de ejército poco menos que improvisado. Los ucranianos habían mantenido, obviamente, sus fuerzas armadas, no con grandes medios, los que tenían. Ucrania no era antes de la guerra precisamente un país rico, a pesar de que ellos sabían que de una manera u otra les iba a caer una invasión, y lo habían advertido en muchísimas ocasiones a los países occidentales, que no les hacían caso o que les llamaban exagerados. El hecho es que cuando se produce esta invasión, el día 24 de febrero de 2022, Ucrania no está movilizada. Los ucranianos están en sus propios afanes y tienen que correr a alistarse porque no hay otra, porque tienen que defender su propio país. Eso es lo que teníamos al principio, una guerra muy móvil, muy fluida, con un ejército esencialmente de reclutas. Hoy no es así. Hoy tenemos una guerra parada y un ejército ucraniano, por un lado, muy experimentado, año y medio de guerra, experimenta y enseña a cualquiera, y por otro lado, ha recibido ayuda de Occidente, ayuda financiera, por supuesto, pero también ayuda militar. Esos tanques que hemos visto, hemos hablado todo el invierno de ellos, de los Leopard y de los acorazados estadounidenses. Hasta hace poco estábamos hablando de las bombas de racimo, de los F-16. Bien, los F-16 no entrarán en combate si es que llegan a entrar hasta dentro de un tiempo, pero los Leopard y los blindados ya están allí. Es un ejército, como digo, diferente, pero esto no ha hecho la diferencia. Quizá, por lo menos en esta ofensiva, quizá porque se concibió para otro tipo de batalla distinta a la que está librándose. Pues sí, la verdad, es un asunto complicado, ¿no? Hay los procesos de adaptación militar, eso es una rama del conocimiento que estudia cómo los ejércitos, los países se adaptan durante las guerras para intentar derrotar, ¿no?, sus adversarios. Y una cosa que está más o menos estudiada es que, aunque tú hagas unas cuantas innovaciones durante la guerra, es decir, tú, por ejemplo, los alemanes en la Segunda Guerra Mundial, no sé si les sonará pues todo el tema de los carros de combate Tigre, esos pesados mastodontes que diseñaban al final de la guerra. Aunque tú hagas ese tipo de innovaciones a mediados de la guerra, lo normal es que la parte más estratégica de la guerra y el grueso de la guerra lo hayas hecho más o menos con lo que empezaste la guerra. O sea que eso es con lo que vas a pelear las fases más decisivas normalmente. Claro, Ucrania ha recibido bastante material, pero con todo el grueso de lo que opera sigue siendo, me temo, de herencia soviética. Obviamente se ha enjuagado mucho porque ya hay una cantidad de material occidental muy importante, pero hay muchas categorías donde el armamento que están usando es prácticamente armamento soviético de los años 60, 70, ¿no? Pues de hecho el carro principal no es el Leopard 2, el carro principal es el T-64BV, 1964, ¿no? Que era lo que siempre han usado los ucranianos, por otra parte. Entonces, Ucrania ha tenido una innovación en materia tecnológica, tiene mejor material. Es verdad que aún les falta mucho. En materia aérea, pues lo que tú comentas, los F-16 probablemente hasta septiembre no veremos los primeros y para que lleguen en cantidad pues, habrá que esperar casi hasta 2024 seguramente. Y de otro lado, donde sí hay una innovación militar tan o más importante, que es en la cuestión doctrinal, en el modo de hacer la guerra, puesto que se les está inyectando doctrina occidental en venas, si se me permite la expresión, ¿no? Cada vez que vienen a Occidente a adiestrarse, están aprendiendo otro modo de combatir. Y ahí sí puede haber un cambio y sobre todo, ese sistema de inputs y outputs heredero de la Unión Soviética, ese sistema en el que el soldado pues a menudo miente, exagera, el oficial no quiere dar malas noticias, ese sistema en el que introduces información mala y el Estado Mayor toma decisiones sobre información mala, pues debería estar cambiando con esa doctrina occidental que
favorece pues una transparencia bastante superior, favorece mayor flexibilidad, da más confianza a los mandos intermedios, en fin, eso a la larga debería ser lo que debería darle esa innovación casi cultural, por así decirlo, es lo que podría darle a Ucrania ventaja. Y de hecho yo creo que se le está dando, en tanto en cuanto, por lo menos en cuanto al ratio pérdidas, parecen ser más eficientes, mejor dicho, tácticamente que los rusos. Pero el cambio aún está a medias, hay mucha oficialidad que no ha pasado por todos esos cursos, se premia antes la veteranía, es decir, se premia antes tener un soldado veterano que tener un soldado novato adiestrado en países OTAN. Entonces, esa pugna cultural entre la influencia soviética y la occidental pues sigue ahí y aún no tenemos un ejército plenamente occidentalizado, ¿no? Otro de los elementos de esto que hablas, de estas influencias occidentales o estas doctrinas occidentales, es quizá la cautela. Esto cuando el mes pasado, en julio, yo sigo la guerra de Ucrania a diario y voy viendo los avances y avances pocos, aunque sean pequeños. Ya sabes que Martín Tuitero se encarga de informarnos a todos a primera hora de la mañana con un hilo kilométrico que va enriqueciendo sobre lo que está pasando. Me toca estar buscando continuamente en el Google Maps exactamente dónde está teniendo lugar la acción, para saber exactamente dónde se han volado a tal tanque o dónde ha tomado las imágenes un dron. Bien, una de las cosas que he visto es que los ucranianos son muy cautelosos, parecen un ejército occidental, es decir, valoran la vida de los hombres, de sus propios hombres, no quieren sacrificarla como los soviéticos hacían. Una de las cosas, de los elementos tradicionales del ejército soviético era no escatimar vidas humanas. Las mandaban, quizás Stalingrado sea el caso más ilustrativo, ¿no? Que les mandaban a 4 con un fusil y según iban cayendo, pues iba el de atrás recogiendo el fusil. Sin llegar a esos excesos, vimos, por ejemplo, en la primera fase de la guerra, cómo el ejército ruso no le daba demasiado valor a la vida de sus propios soldados. Era una cosa llamativa. Cayeron en muchos lugares como chinches, razón por la cual nadie en Rusia, muy pocos quieren ir a la guerra, a pesar de que Putin no sabe ya qué hacer. Ha subido hasta los 30 años ahora la edad de recluta y tiene algunos problemas para reforzar las unidades con reclutas. Luego tiene aparte las fuerzas mercenarias, ¿no? Es decir, que aquí vemos que los ucranianos sí se están europeizando, entre comillas, en este aspecto, manejando mejor sus recursos humanos. Efectivamente, como parte de esa nueva mentalidad, de esas nuevas tácticas, de ese aprendizaje, incluso, como decimos, de ese nuevo material, al fin y al cabo, los ucranianos ahora mismo conviven dos almas. Es decir, entonces vas a encontrarte oficiales y tácticas que pueden parecer algo, si son soviéticas en esencia, y a la vez te vas a encontrar todo lo contrario, algo que no encontrarías en el ejército ruso en la misma medida probablemente. Por ejemplo, en ese sentido de occidentalización, ¿no? Una de las cosas que se aprecia pues es un empleo masivo de un vehículo que, ¿cómo decirlo?, protege muy bien las vidas del ocupante, pero no es bueno para conseguir objetivos, que es un vehículo que se llama MRAP. Un MRAP es un vehículo a prueba de minas, en esencia. Entonces son vehículos muy pesados, muy blindados, que protegen muy bien de las minas, de tal manera que puede sufrir una mina antitanque y prácticamente todo el mundo va a permanecer en perfecto estado, pero como son tan pesados, como van sobre ruedas, son fuera de carretera, se hunden en el barro, son muy complicados, no avanzan, es decir, te dan muchos problemas tácticos, ¿no? Entonces eso yo creo uno de los motivos, uno de los ejemplos para entender por qué los ucranianos efectivamente procuran y valoran más la vida de sus hombres. También es cierto que cuando tienes un país pues menos poblado, aunque no fuera tu doctrina y tu cultura, debes tender a eso porque no puedes permitirte el gasto que sí pueden por ahora, ya veremos qué pasa a la larga, permitirse los rusos. Y por último, también es cierto que tras los ataques, bastante potentes, ¿no?, que realizaron en las fases iniciales, han visto que tampoco pueden lanzar grandes formaciones, ¿no?, al combate, como quizás deberían, porque Michael Kaufman pues es una de las referencias en el ámbito de los estudios estratégicos sobre las Fuerzas Armadas de Rusia, ¿no? Y una de las cosas que comenta es precisamente que a los ucranianos aún les falta tener capacidad de organizar grandes cuerpos de ejército para lanzarlos en grandes operaciones, que es también parte de la doctrina de la OTAN. Pero es verdad que ante la dificultad de realizar eso,
buscar pequeñas unidades, equipos de tareas que se llaman, en vez de enviar un batallón, tal y como es una compañía, creo un equipo de tareas, que es coger lo mejor de una serie de compañías, de una serie de batallones para hacer esta misión específica. Entonces, aunque igual no consigo romper la línea y tal, tácticamente soy muy eficiente porque enfrento unidades muy bien hilvanadas contra los rusos, ¿no? Y ahí es donde obtienen una ventaja táctica importante, yo creo, los ucranianos. Otro de las armas que tienen los ucranianos, esto no diré desde el principio, pero sí ya desde el año pasado, es artillería de precisión, los famosos HIMARS, de los que se ha hablado tanto, que consiguen acertar un blanco con gran exactitud. Con eso estuvo castigando Ucrania la retaguardia rusa el año pasado a modo, especialmente a finales del verano. Lo pudimos ver, saltaron hasta volaron por los aires un cuartel de Wagner que los muy cretinos se habían encargado de revelar su situación mediante unas fotografías subidas a Telegram o a una red social y siguen empleando esto. El otro día, hace el 11 de julio exactamente, mataron a un general ruso en Berdiansk, que está en la costa del Mar de Azov. Y esto lo tuvieron que hacer con un tipo de artillería compatible o si no directamente un HIMARS. Es decir, saber exactamente, aunque están capados en alcance, pero saber exactamente dónde disparar. O el ataque que se produjo también el mes pasado sobre el puente de Kerch, en el estrecho de Kerch, que es el segundo. Todas estas cosas las hicieron y devastaron bastante el ánimo de los rusos, viendo que les estaban atacando con precisión detrás de sus líneas. De nada te sirve estar detrás de un castillo si el enemigo consigue atinar dónde estás tú dentro. Efectivamente, y sobre todo hay que entender pues que cuando tú entras en una batalla de atrición, cuando te enfrentas a una defensa colosal como esta, lo primero que tienes que lograr es aislar el campo de batalla. Y para aislar el campo de batalla, para evitar que lleguen refuerzos a esa línea que ya suficientemente fortificada está, para hacer que su logística se degrade, para en definitiva llegar a ese punto de colapso, llevar al contrario a ese punto de colapso en el marco de una batalla de atrición, tienes que hacer fuegos profundos, que se llaman. Entonces, los fuegos profundos, bueno, hay distintas definiciones, pero al fin y al cabo se trata de destrozar la retaguardia adversaria con armas de largo alcance en principio, pero también hay otros medios. Por ejemplo, los ataques contra el puente de Kerch, pues precisamente se efectúan no con armas de largo alcance, sino en la mayor parte de los casos, por lo que sabemos, con operaciones especiales que hacen llegar un bote bomba, en esencia, junto a uno de los pilares, ¿no?, de ese puente. En fin, saboteadores, por supuesto, cualquier tipo de herramienta que te pueda permitir golpear esos objetivos. La llegada en los últimos meses del misil Storm Shadow, que es un misil de crucero ya de un tamaño importante, que se necesita lanzar desde una aeronave, no basta un simple camión, pues han permitido, porque bueno, este misil, por cierto, tiene una característica y es que tiene cierta furtividad, no es tan sencillo de detectar al radar y además como los rusos nunca se han enfrentado a él, pues no conocen bien su firma al radar, ¿no? Que al final es fundamental que tú hayas distribuido entre las bibliotecas electrónicas que se llaman de tus unidades antiaéreas la firma de ese misil para que puedan detectarlo. Si no lo has visto, no lo has detectado nunca, no sabes cuál es su firma. Este misil es británico, vamos a dejarlo claro, no es estadounidense, han sido los británicos quienes se lo han entregado a los ucranianos, el Storm Shadow. Efectivamente, porque los británicos son más halcones, por así decirlo, que los estadounidenses, inclusive, ¿no? Es verdad que no tienen los mismos medios, porque, bueno, pues Estados Unidos es Estados Unidos, pero sí, y de hecho podemos decir que es el arma de mayor alcance con la que cuenta en estos momentos Ucrania, y ha servido bastante para golpear tanto puentes en retaguardia, incluso en Crimea, como centros de mando como el que tú comentabas, que esos son objetivos. Cada vez que veáis un centro de mando de estos o un polvorín importante destruidos, pensad que ahí se está golpeando algo valiosísimo y que probablemente va coordinado con asaltos terrestres para aprovechar la desorganización que provoca la pérdida de un puesto de mando de este tipo. La cuestión es que más allá de eso, de esos fuegos más profundos en la retaguardia que llegan hasta Crimea, también hay otros fuegos que son a 50 kilómetros tras el frente, en los que tienes que intentar golpear objetivos en movimiento, convoyes logísticos, con camiones, convoyes que transportan artillería, todo eso tienes que intentar hacerlo. Es muy difícil. Hasta ahora en la guerra ninguno de los bandos prácticamente había logrado esta capacidad. Los ucranianos por primera vez en toda la guerra están demostrando capacidad de golpear un convoy que se mueve a toda velocidad a 20 kilómetros de la retaguardia. Eso es bastante complicado, aunque pueda parecer sencillo, no lo es para nada.
pero no lo están consiguiendo hacer con la suficiente, por lo menos que sepamos, asiduidad, ¿no? Entonces, claro, si tú no logras que ese campo de batalla quede aislado, los rusos no hacen más que enviar refuerzos, reocupar posiciones que tú hayas bombardeado con más infantería, carne de cañón, pero al fin y al cabo eso te impide avanzar, ¿no? Entonces esa es un poco la pugna que hay detrás de esos fuegos profundos. Ucrania tiene una ventaja en este aspecto y es que sus aliados son poderosos y están bien equipados desde el punto de vista tecnológico. Es decir, puede disfrutar, no sé hasta qué punto, cuánto a información le darán, lo desconozco, y creo que no lo conoce nadie más que ellos. ¿Cuánta información le darán de los objetivos a los que atacar? ¿Se la darán los propios británicos o los estadounidenses, que disponen de unidades de espionaje en el espacio, sin irnos más lejos, o satélites espía de primer nivel, y que pasan esa información a los ucranianos? Esto está claro que para muchos ataques los han utilizado esta información que les venían de los aliados. Si combinamos esa información de inteligencia de máxima calidad con el armamento adecuado, podría ser que terminasen por devastar la retaguardia. Es complicado porque seguramente para empezar no quieren poner toda la carne en el asador, porque al final la capacidad de ver en el campo de batalla adversario que tiene Estados Unidos no la quiere revelar. Y Ucrania al fin y al cabo es un aliado indudablemente, pero pensemos que Ucrania es un país con un nivel de infiltración de los agentes rusos elevadísimo. Incluso ahora, tras la guerra, hace unos meses, detuvieron al jefe del Tribunal Supremo ucraniano con un montón de billetes, un montón de dinero en efectivo, ¿no?, en su casa. Claro, aunque sea tu aliado y le aprecias y le quieres apoyar, tampoco estás dispuesto a que alguien sepa cuánto realmente puedes saber tú de la situación rusa, porque eso puede llegar a oídos de los chinos o puede estar revelando información, ¿no? Entonces, todo lo que se entrega, primero, seguramente a Ucrania no se le da todo. Segundo, quizás no se pone toda la carne en el asador. Y tercero, antes de enviar algo a Ucrania, lo filtran bastante. Y eso que implica tiempo. Y cuando tú tardas en filtrar una información, decir, oye, este objetivo queremos que lo ataquen o no, queremos que maten a un general ruso o no, esa es la pregunta. ¿Este tío quién es? Si Shoigu visita el frente, el ministro de Defensa, estamos dispuestos a darle esa información a los ucranianos. Luego, además de eso, hay que traducir la información, hay que hacer una serie de cosas. ¿Qué quiero decir con esto? Que en la medida en que los tempos se alargan, el targeting, que se llama, el tiempo que tardas tú en colocar una unidad y disparar, pues se alarga. Y eso significa que ya de entrada todo lo que sean blancos móviles, un poco móviles, probablemente se tarda demasiado en pasar la información para atacarlo, ¿no? Y claro, el segundo problema está el tema de la munición de precisión. En esta guerra probablemente ni el 1% de la munición que dispara Ucrania, que probablemente en proporción tiene mucha más munición de precisión que Rusia, es munición guiada. Entonces el grueso del trabajo realmente lo tienes que hacer con munición imprecisa, lo cual, como podéis imaginar, pues tiene una complicación importante, ¿no? Y luego está la cuestión de la producción. La Unión Europea acaba de aprobar, por ejemplo, en la tercera fase del plan para ampliar las capacidades industriales, en esencia producción de misiles antiaéreos y artillería, que es lo que más necesita Ucrania. Entonces, la cuestión es que los ejércitos europeos, las empresas que se dedicaban a fabricar munición en Europa son pocas y producían para ejércitos que están acostumbrados a hacer 4 maniobras al año, a gastar 4 proyectiles y poco más. Entonces, se está intentando competir por cantidad, pero aún va a haber que esperar posiblemente un año entero más de guerra para que podamos igualar la cantidad, que es a lo que está jugando Rusia. Y aún así veremos qué hacen los chinos, porque esta es la otra gran incógnita. Si los chinos se meten, ¿qué pasa con la artillería? ¿Qué pasa con la entrega de armamento antiaéreo a Rusia? ¿Son compatibles los equipos chinos y los rusos? Bueno, ese es otro tema, pero bueno, ese es un poco el panorama de la guerra de la artillería, que al final es lo más importante de esta guerra. Bueno, ahí nos meteríamos en cuestiones ya puramente menos bélicas y más geopolíticas. Es decir, que China se meta en esto de hocicoz, en una palabra, como está metido Estados Unidos y la OTAN, a ayudar directamente, no a darle soporte en la ONU y en los foros internacionales, sino a transferirle armamento, a transferirle municiones, porque entiendo yo que las fábricas rusas de material militar estarán produciendo al máximo de su capacidad y en muchos casos no darán abasto, teniendo
dando cuenta todo lo que se está disparando allí, porque esta guerra, a pesar de que tiene solo año y medio a sus espaldas, ha vaciado los arsenales, desde luego los que tenía Ucrania y en buena medida también los que tenía Rusia, porque es una guerra muy artillera, tremendamente artillera. Si uno busca fotografías o vídeos de esta guerra, una de las cosas que se encuentra es una cantidad desproporcionada de bombardeos de todo tipo. Son continuos, vamos, y más teniendo en cuenta cómo se ha quedado ahora dispuesto el campo de batalla. Entonces, allá nos meteríamos en la siguiente fase, que sería si esto consiguen pararlo a tiempo, es decir, una mesa de paz en la que Estados Unidos y la OTAN se den por contentas a cambio de que el asunto se resuelva de alguna manera y que Putin no salga humillado. Pero Estados Unidos y la OTAN se han metido muy de hocicoz en esto, como decía antes. Han dejado muy pocas salidas, esa es la verdad. Sí, sí, no, totalmente, totalmente. Mi duda, vamos, en lo personal es si ahora la ofensiva fracasa completamente, no logran nada cuando lleguemos a la primera semana de septiembre, los ucranianos, ¿Ucrania va a querer seguir en la guerra? Porque esa es la primera gran pregunta que hay que hacerse. Mi sensación, pero es una sensación sin más, es que Ucrania está dispuesta a seguir la guerra. Claro. Aquí hay un factor que van a ser las elecciones el próximo año en Estados Unidos. Si hubiera una victoria de un republicano, inclusive de Donald Trump, es posible que hubiera un cambio importante. Entonces, claro, los ucranianos tienen que estar calculando ese tema también porque es fundamental al final. Luego está la cuestión de China. China no parece que vaya a apostar. Bueno, China está entregando material no letal, eso cabe decirlo. Estamos hablando, pues, uniformes, cascos, todo esto para la movilización. Está permitiendo que el Estado ruso, pues, respire, ¿no? Permitiendo reorientar las exportaciones de hidrocarburos. Pero claro, ya dar el paso de entregar armamento solo a Rusia implicaría varias cosas. Primero, en materia de artillería. Segundo, en materia de drones, uno de los principales proveedores de drones para ambas partes es la empresa china que todos conoceréis, DJI, que produce el 70% de los drones que se fabrican en el mundo. Y se fabrican, se estima para el mercado civil, más de 5 millones, ¿no?, al año. Entonces, podéis imaginar lo que supondría que esta empresa se dedicara a producir solo para Rusia. Luego, por último, pero no menos importante, hay que hablar, pues, del tema del parque automovilístico, la logística, el número de camiones, todo el material que entregan los chinos, pues suele ser de una mecánica bastante mala. En materia de munición pasa un poco lo mismo. Los argentinos tuvieron muy mala experiencia cuando decidieron utilizar munición de carro de combate de fabricación china, porque en esencia reventaban los cañones de los carros de combate argentinos. Hay una imagen de un blindado argentino abierto como un pétalo debido a la mala calidad de esas municiones. Pero claro, la cantidad tiene su propia calidad, como ellos dicen, y en ese sentido entraríamos ya directamente en una cosa como la Primera Guerra Mundial. Rusia no ha hecho una movilización general, es parcial, incluyendo de su industria, pero esto aún desgraciadamente puede escalar a más. La cuestión sería Occidente hasta dónde está dispuesto a apoyar a Ucrania y Ucrania hasta dónde está dispuesta a llegar para mantener una guerra de desgaste con un futuro cuando menos incierto. Bien, pues nada, aquí lo vamos a dejar, que llevamos ya más de 40 minutos, Yago. Ha sido un placer tenerte hoy en la Contracrónica. Espero que sea la primera de muchas más veces. Hombre, por supuesto que sí, Fernando, y alguna vez, si a ti no te importa, pues estás invitado a mi humilde canal. No, por supuesto, pero sería un privilegio. De hecho, hablamos por teléfono, os preguntaréis, ¿por qué no estáis uno al lado del otro? Pues porque él está en Burgos y yo estoy en Madrid, que son dos ciudades no muy distantes, todo hay que decirlo, pero bueno, no es que esté a las afueras de Madrid, Burgos, precisamente, no es que pueda pillar la Vespa, irme allí en media hora ir a hacer el programa, no sé cuánto hay de Madrid a Burgos a todo esto. 200 kilómetros. 2 horitas más o menos. Sí, 2 horas. Sí, exacto. Por ahí. Bueno, pues cuando ya sea porque yo voy a Burgos o él viene a Madrid, pues a ver si podemos hacerlo en persona. Si vienes aquí, pues lo puedes hacer en mi propio estudio y utilizas el micrófono de Alberto Garín, que se lo compré para él y que suena estupendamente, mucho mejor que cualquier teléfono. Bueno, pues nada, muchísimas gracias, Yago. Muchas
muchas gracias, Fernando. Y nada, y lo estratégico también es quedar un día a comer. Efectivamente, aunque yo soy mal compañero de comilonas, porque no tengo el paladar yo muy fino, como bien saben los contraescuchas. Bueno, nosotros entre tanto nos vamos a ir con Pizarro, que nos va a hablar del golpe de Estado en Níger. La combinación de políticos locales corruptos y potencias extranjeras subvencionadoras se ha demostrado incapaz de procurar prosperidad alguna a los nigerinos. El cambio de político local corrupto y de potencia extranjera subvencionadora no cambiará esta realidad. Va en función del grado de cinismo, el rechazo o apoyo coyuntural a los malditos depredadores de turno. Un cordial saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega la contracrónica de hoy, que es jueves 3 de agosto, mañana viernes 4, y no hay contracrónica, hay contrahistoria. Ahí os espero.